Bienvenidos, estimados estudiantes, al tema hidrocarburos saturados a cargo de su docente Yulisa Gamarra González. A continuación se darán los objetivos del tema. El objetivo es identificar, nombrar y calcular las relaciones estequiométricas de los hidrocarburos saturados en forma ordenada, interpretando las reglas internacionales de química. Los contenidos de aprendizaje son evaluar las características de los alquenos, cómo se obtienen los alquenos y finalmente qué aplicaciones tienen los alquenos. La característica más relevante de los alquenos es que en sus uniones carbono y carbono presentan enlace doble. Si una cadena carbonada presenta un enlace múltiple, en este caso un enlace doble, pertenece ya a la clasificación de hidrocarburos no saturados. Un hidrocarburo no saturado es aquel que al poseer menor cantidad de átomos de hidrógeno tiene que recurrir las uniones carbono-carbono a un enlace múltiple, en este caso a un enlace doble. Presentan hibridación sp2. Si las uniones entre carbono y carbono tienen enlace doble, automáticamente generarían la hibridación sp2. La hibridación sp2 se evalúa que hay un ángulo de enlace aproximadamente de 120, imitando la posición de un banquito, ¿no? Si nosotros hacemos construcciones de cadenas carbonadas donde hay la presencia de un enlace doble, cumple la fórmula general de CnH2n, donde N es la cantidad de átomos de carbono. Recuerden, para que sigan esta regla de formar cadenas que tengan solamente un enlace doble en su estructura química. Las propiedades físicas más relevantes de los alquenos es de que no son solubles en agua. Es decir, si yo quiero mezclar a un alqueno y disolverlo, necesito todo tipo de solvente químico que también tenga enlace covalente polar. En este caso busquemos éter, benceno, cloroformo. Otra propiedad física de los alquenos es de que los tres primeros alquenos, es decir, el eteno, el propeno, el buteno, tienen un aspecto gaseoso. El resto de alquenos, hasta llegar al número 18, tienen apariencia líquida y los alquenos que tengan más de 18 átomos de carbono, de 18 para arriba, tienen ya el aspecto sólido. La densidad, el punto de fusión, el punto de ebullición se van a incrementar conforme aumente el número de átomos de carbono en la cadena carbonada. Es decir, como regla general, si yo evalúo la masa molecular de una sustancia y esta masa molecular es elevada, entonces va a incrementarse el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad. Las propiedades químicas de los alquenos más significativos son las siguientes: combustión. Los alquenos tienen la capacidad de hacer combustión en presencia del oxígeno. Tienen una llama mucho más luminosa que los alcanos, significa que tienen mayor poder calorífico y son capaces de originar combustiones completas como incompletas. Si yo evalúo una ecuación de combustión donde la materia prima o el combustible es un alqueno y arden el oxígeno, ¿no? Y es combustión completa, se va a liberar a la atmósfera dióxido de carbono, agua y gran cantidad de energía en forma de calor. Es una reacción altamente exotérmica. Otra reacción química importante es la reacción de adición, ¿no? Por ejemplo, aquí yo estoy evaluando la capacidad que tiene un alqueno de hidrogenarse. Si yo un alqueno, en este caso al eteno, lo hidrogeno, es decir, le coloco presencia de moléculas de hidrógeno en un catalizador platino, automáticamente yo a la cadena insaturada que presenta enlace doble, puedo convertirla a cadena saturada, es decir, que tiene enlace simple, de eteno pasa a etano. Pero también los alquenos puedo halogenarlos, como en el siguiente ejemplo. ¿Dónde va a surgir la halogenación? La halogenación va a surgir en los carbonos que contengan al enlace doble. En este caso, yo observo que la molécula de bromo se está adicionando a cada uno de los carbonos que compartían el enlace doble. Para que ingrese el halógeno, el bromo, a cada uno de los carbonos que comparten el enlace doble,
tiene que haber una ruptura de enlace doble, por lo tanto pasaría de enlace doble a simple. De esta forma yo obtengo de un alqueno un alcano halogenado. La reacción de polimerización también es importante porque a partir de ello se puede evaluar que un alqueno pueda originar diferentes polímeros, ¿no? Por ejemplo, yo puedo obtener polietileno, polibenceno, etc. En este caso, al eteno, yo le hago pirólisis, es decir, como de una cadena tan chiquitita, mediante polimerización, puedo obtener una cadena gigantesca con enésima cantidades de etilenos, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo suficientes cantidades de etilenos, voy a hacer un polietileno y eso ya implica la producción de plásticos. ¿Cómo se obtienen los alquenos? Se obtienen a partir de la deshidrogenación de alcanos. Si un alcano, en presencia del calor o en presencia de la luz, le comienzo a eliminar los átomos de hidrógeno, obtengo un alqueno. Es un ejemplo de una reacción de eliminación. Otra forma de poder producir alquenos en un laboratorio es a partir de la deshidrogenación de haluros de alquilo. En este ejemplo yo tengo un cloruro de etilo. Si yo al cloruro de etilo lo pongo en contacto con una base fuerte, en este caso con el hidróxido de potasio, en presencia de un medio alcohólico, obtengo un alqueno, una saloidea y una molécula de agua. Entonces se observa que de un halogenuro de alquilo obtengo un alqueno, ¿no? En el siguiente ejemplo también tengo una cadena carbonada que tiene en el carbono 2 un átomo de halógeno, el bromo. Lo dejo en contacto con hidróxido potásico y alcohol, automáticamente va a haber la eliminación del bromo, y al haber entonces la salida de un elemento, para no romper la tetravalencia del carbono, el carbono tiene que recurrir al enlace doble. Y finalmente yo obtengo así un alqueno, una saloidea y una molécula de agua. La deshidratación de alcoholes también es otra forma de llegar a obtener alquenos. Por ejemplo, yo tengo un alcohol primario, en este caso el etanol, lo coloco a una temperatura de 350 Celsius con un catalizador, en este caso el dióxido de aluminio. Voy a eliminar la presencia del grupo hidroxilo y automáticamente, al haber menos grupos en la cadena carbonada, para no romper la tetravalencia del carbono, otra vez tenemos que recurrir al enlace doble, ¿no? Y un producto secundario sería el agua. En este ejemplo observamos un alcohol secundario donde el grupo hidroxilo está en el segundo carbono, tenemos al 2-pentanol, lo sometemos a temperaturas moderadas y en medio ácido, vamos a producir la deshidratación de la cadena estructurada, ¿no? Vamos a permitir que se elimine el grupo OH de la estructura y automáticamente se va a formar el enlace doble y obtenemos un alqueno como un subproducto. ¿Qué aplicación tienen los alquenos? Bueno, la aplicación más importante es que se usa mucho en la industria de los plásticos, de las fibras sintéticas, de las envolturas, de los aislantes eléctricos, entre otros. Un claro ejemplo es el teflón. Nosotros observamos que en la mayoría de los utensilios de cocina, en una espátula, en una sartén, en una cacerola, están recubiertos de teflón, ¿no? Que es el polímero del tetrafluoroetileno. Este material es muy utilizado en útiles de hogar, ¿no? La conclusión que hemos llegado en esta clase es que los alquenos poseen propiedades físicas semejantes a los alcanos, son insolubles en agua, pero son bastante solubles en otros tipos de solventes orgánicos que tengan enlace apolar, como el benceno, el éter, el cloroformo. El punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad va a aumentar conforme aumente el número de átomos de carbono en la cadena carbonada. Muchas gracias, eso es todo y nos vemos en la siguiente clase.